Entonces hoy día vamos a hablar sobre lo que es las enfermedades de la piel. Y estas corresponden pues a todas las que pueden ver ahí, que es celulitis, impetigo-ectima, foliculitis, furunculosis, erisipela, herpes zóster, herpes simple, molusco contagioso y verrugas. Entonces voy a dar inicio de una vez a la sesión. Muy bien, entonces las competencias alineadas a los que están en sus sílabos, en el conocimiento, que es la idea que ustedes puedan tener los conocimientos adecuados para tratar estas enfermedades infecciosas de la piel y así las puedan integrar a la práctica clínica. Visto en el desempeño, cómo van a plantear alternativas, esos procedimientos terapéuticos frente a todas entidades que pueden estar. ¿Para qué? Para que puedan brindar recomendaciones y aclarar conceptualmente las enfermedades. Como producto, realizar un adecuado abordaje clínico, identificando nosológicamente y planteamiento terapéutico del paciente, con patología dermatológica. Muy bien, la bibliografía, tal cual la que está en el sílabo. Y vamos a iniciar con un caso clínico que ustedes probablemente van a verlo cuando comiencen a ejercer. Entonces, este es un niño de 7 años que característicamente tiene estas costras melistéricas, ¿no? Ese exudado que tiene justamente la característica de color miel, que predominan en zona peribucal y mandibular izquierda, la aparecieron desde hace 3 días, pero hay que recordar que este niño, pues te dice la mamá que está en un estado general, no tiene compromiso referente a la alza térmica ni alteración de sus funciones biológicas ni vitales y no se encuentran antecedentes personales y familiares sin interés. Entonces vamos a ver cuál es el diagnóstico presuntivo, qué exámenes auxiliares pediría y cómo lo manejaría en la consulta. Entonces, pues para esto vamos a comenzar con la definición de las enfermedades infecciosas en la piel. Referente a estas enfermedades infecciosas son causadas principalmente por estos gérmenes que son capaces de producir una reacción inflamatoria principalmente de polimorfos nucleados en el huésped y la localización de la infección influye en la gravedad. ¿Por qué? Porque vamos a ver que mientras más profundidad exista, pues se va a encontrar mayor compromiso general. Dentro de ellos hay que recordar estos dos principales agentes etiológicos, Staphylococcus aureus, pudiendo ser en la mayoría de los casos meticilina sensible en la comunidad, menor frecuencia, pues lo que son los resistentes a meticilina, también adquiridos en la familia. Y por ahí también tenemos el estreptococo piógenes, llamado entepolítico del grupo A, con estas denominaciones, estas siglas. Entonces aquí vamos a comenzar a clasificarlas según la localización. Si esta infección se encuentra en la que es la parte superficial de la piel referida a lo que es epidermis, puedo que yo esté frente a cuadros de impetigo o ectima. Si estos ya se sientan a una base más profunda, puedo estar generando erisipela, celulitis, fascitis necrotizante. ¿Listo? Pero cuando ya atraviesan lo que es la dermis, pues puede haber un potencial compromiso sistémico. Cuando ya la afección es solo limitado a folículos pilosos, pudieras tener una foliculitis porunculosis y lo que son otros anexos referidos a paroniquia o dactilitis ampollosa. Comenzamos con impetigo. Entonces, ya hemos dicho, es una infección superficial de la piel. Pero ¿cuál es la característica? Estas son pústulas o vesículas que van a progresar en su evolución a formar costras o ampollas características. Entonces, ¿quiénes son los afectos? Staphylococcus aureus no tiene distinción en las edades, la predomina en casi todo el rango etario. Y en cambio, el piógenes se dice que es más común en lo que son preescolares. Y si tú estás sospechando que tu niño tiene menos de 2 años, probablemente sea más estafilococo que estreptococo. Y las características es que el estreptococo va a llegar a la piel por contacto directo. Entonces ya 10 días antes ya va a comenzar a existir esa colonización para que comience a desarrollar el impetigo. En cambio, el estafilococo, recordemos que pueden tener, nosotros podemos ser colonizados en el epitelio nasal hasta entre 20 y 40%. También lo podemos tener como estado portador en lo que es zona de perineo y en las axilas. Y entonces esos van a ser los reservorios de donde comenzamos a inocular en forma cutánea a otras partes del cuerpo.
Recordemos que estos microorganismos, por los términos generales, no van a colonizar la piel intacta, sino que a veces existe este trauma menor que comienza a ser la puerta de entrada. ¿Para qué? Para tener estos receptores epiteliales de fibronectina, que principalmente los estreptococos se unen irreversiblemente a estos receptores y se adhieren a la membrana celular. Y entonces, una vez que ya hay daño en el epitelio, Staphylococcus aureus de por sí pues produce las toxinas, ya sabemos la A, la B, la C, que van a impedir el desarrollo de otras bacterias de la densidad. Es decir, agarra y dice, no, yo no quiero competencia. Yo soy Staphylococcus, tengo mayor poder que todos, aniquilo a mi competencia. Y entonces siempre va a predominar. ¿Listo? Entonces por eso dice que no vas a encontrar por lo general otras bacterias que estén ahí, y tienden a aumentar en número. ¿Para qué? Para generar y comenzar a hacer la especie dominante. Y también a veces, no, pero yo no me hice nada, pero puede ser que no tengas traumas ni lesiones visibles, pero sí a nivel microscópico. Y hay algunos factores predisponentes, ¿no? En un clima cálido, húmedo, a veces los malos hábitos de higiene, las picaduras de insecto que generan esas traumas y lesiones pueden ser una de las principales puertas de entrada, al igual que los traumatismos, dermatosis previa, ¿no? Entonces a veces fue afectado por virus, ya sea tuvo varicela, herpes, sarna, dermatitis, pediculosis, dermatofisias, y se sobreagrega esta afección. Pues también ser en pacientes con inmunocomprometidos como diabetes mellitus o SIDA. Entonces hay que recordar que hay dos tipos principalmente, en los cuales hay que recordar también la frecuencia. El impétigo costroso, que principalmente va a afectar a más del 70% de la población infantil, y si pueden darse cuenta es la imagen que coloqué en la foto, generalmente está afectado por el Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes, y las placas tienen las características, primero, que las cortezas son color miel, y estos suelen tener menos de 2 centímetros de diámetro, ¿no? En este caso, pues ya si son más de 5, en términos generales, ya está afectando, pues ya ha generado ese daño en lo que es la epidermis, ¿no? Y entonces puede que aparezca prurito, no siempre. Y se dice que cuando ya tiene mayor compromiso, mayor extensión, puedes que encuentres linfadenopatías regionales. Si tú tomaras un examen y digo, bueno, yo voy a tomar un hemograma para estar cierto, pero como el ser superficial, puede que hasta un 50% te salga negativo. ¿Listo? Pero sí, un 50% sí pudieras encontrar lo que es la leucocitosis. Referente al tipo ampollar, pues es menos frecuente, obviamente, pues más del 70%, esto le da un 30%, o sea, 1 de cada 3 pacientes afectados vas a encontrar esta enfermedad. Y generalmente, ¿qué hace el Staphylococcus aureus? Estas toxinas cefaletivas pues van a comenzar a generar, rompe las uniones de desmogleína 1 y hace que todo pues comiencen a agruparse. Y entonces esto va a generarse vesículas subcorneales. Estas ampollas también van a tener una variabilidad de 0.5 que pueden llegar hasta 3 centímetros, se van a romper fácilmente y van a liberar este contenido que es turbio purulento, pero puede secarse rápidamente. Y al secarse te vas a encontrar que es una superficie erosiva, que brilla, pero probablemente no vas a encontrar la costra. Sí, a veces te va a generar un collar de escamas circundante la lesión por el resto, pero en la base no. Y te va a señalar eso, que la base, la zona más periférica de la ampolla. Entonces, resumiendo, características, ya hemos dicho, 70% de los casos tienen otros sinónimos, sí, puedes encontrar en la literatura que es impétigo contagioso, impetiginoso o el común. Esta es la respuesta al huésped de la infección. A veces solo comienza con un eritema, y en las cuales tú dices, bueno, es una mácula, a veces es palpable como una pápula, y a la erosión pues va a seguir obviamente la ruptura de la vesícula, el exudado que va a estar ahí, y puede ser complicación de una enfermedad sistémica. Ya hemos dicho cuál es el factor de riesgo, cualquier cosa, cualquier agente que causa roturas en la piel. El bulloso ampollar
Es más común en quienes, en recién nacidos y niños pequeños. Y esa es una de las características de la toxina, ¿no? No va a requerir respuesta del huésped. Y cuando tú la encuentras en forma localizada, pues es parte del síndrome estafilocócico de piel escaldada. Cuando ya lo ves en términos generales, pues ya puedes encontrar el síndrome tal cual, detallado, con hiperalgesia cutánea, mayor dolor, descamación, vesículas que están generalizadas, y las ampollas no están rodeadas de eritema, está la periferia bien lisas. Listo, y ya hemos dicho de los parches. Ahora, pues yo tengo que hacer mis diagnósticos diferenciales. Si yo estoy frente a un impetigo costroso, pues tengo que ver característicamente si es que este pudiera ser como diferencial herpes simple, pero recuerden que lo vamos a ver que son vesículas en ramillete. También puede ser varicela, dermofitosis o candidiasis. En los ampollares, pues puedes tener sí otros diferenciales, ¿no? Todo depende de tu anamnesis, examen físico, como el eritema polimorfo ampollar, el pemphigoide ampollar, el pemphigo vulgar o quemaduras térmicas. El tratamiento, en términos generales, hay que recordar que primera opción para ambos casos es que tú hagas una antisepsia con lo que es agua y jabón antes de indicar el antibiótico de uso tópico. Las guías americanas pues dicen que pudieras usar vacitracina o mupirocina al 2%. Nosotros tenemos la mupirocina de uso extendido, así como el ácido fusídico. La aplicación va a ser tópica, se dice cada 8 horas por 5 a 7 días. Si tú estás pensando que son lecciones extensas, que probablemente te quede muy corto lo que es el tratamiento tópico, pues ya tendrías que agregar el tratamiento a lo que es el sistémico bioral, que pudiese ver bien la cefalosporina de primera generación. Puedes utilizar en este caso de primera elección cefalexina, 50 miligramos kilo día bioral, cada 8 horas de 5 a 7 días. Obviamente si hay alergia a lo que es betalactámicos u otras opciones de eritromicina de segunda intención, cada 6 horas. Cefadroxilo también, pues al ser parte de las cefalosporinas de primera generación, también va muy bien. Y tendrías que darlo al igual de 5 a 7 días. En el impétigo costroso, pues te dicen que pudieses usar también, como hemos dicho, cefadroxilo, cefalosporina, ambos de primera generación, en el mismo periodo de tiempo. Y si existe alergia a betalactámicos, clindamicina pues sería una elección. Recuerden que la clindamicina no la tenemos en lo que es jarabe, entonces ya viene un poco la limitación para generar el tratamiento en ese sentido. Tendrías que prepararlo magistralmente, pero no generan resistencia, entonces te iría muy bien con las primeras indicaciones de cefalexina o cefadroxilo. Asimismo, el cotrimoxazol con la concentración de 8,40 pues también es una buena opción. Esta principalmente si está sospechando que es Staphylococcus aureus. Como complicaciones, recuerden que se dice que puedes estar frente a una leborefritis aguda post-estreptocócica, pero la ventaja es que la frecuencia es muy bajita, que es de unos 5% de pacientes con impetigo buloso, pero entonces tú vas a decir, no, entonces tengo que tratar a todos los que tienen impetigo para prevenir esto. No, ¿por qué? Porque los antibióticos no van a prevenir esta complicación. Entonces, si la frecuencia, entonces cuando tengas antecedentes con compromiso ya renal, pues tienes que preguntar ese antecedente importante, ¿no? Pudieras pedir ya como antecedentes de terolicinas y todo dependiendo de la enfermedad. Ahora, ¿qué otras complicaciones puedes tener? Si ya hemos dicho que esta es una afección de lo que es la epidermis, pero si migra ya en lo que es la dermis, pudiese ulcerarse y entonces vas a tener un cuadro de ectima. Ahora, sobre las complicaciones raras, pues obviamente en este espectro pues puede ir desde una sepsis, osteomielitis, artritis, endocarditis, neumonía, celulitis o síndrome de shock tóxico de piel escaldada estafilocócica. Pero como su nombre lo dice, son poco frecuentes, raras. El pronóstico. El pronóstico es muy bueno. Toda la mayoría se va a autolimitar. Se van a resolver secuelas dentro de las 2 semanas con o sin tratamiento. Y te van a decir, doctor, entonces, por favor, deme la crema para que no le quede cicatriz. Y como tú sabes que queda la lesión en epidermis, le vas a decir, no se preocupe señora, no le va a quedar nada de cicatriz.
a menos que ya invada y rompa la membrana basal y entonces se convierte en un ectima, que ahí sí probablemente ya te queden las cicatrices. Muy bien, entonces definiendo ya la ectima, que hemos dado algunas pistas, podemos decir que es una forma no ulcerada del impétigo no ampolloso y comienza de la misma forma, pero que se va a extender dentro de la dermis. Esta úlcera es poco profunda, pero tiene la característica que tiene la base necrótica, purulenta, y sí, obviamente va a tardar en curar al menos un par de semanas. Y se dice que al inicio, ¿quién fue? Fue el Streptococcus pyogenes que inicia la enfermedad, pero se contamina por estafilococo secundariamente. ¿Dónde la vas a encontrar? Principalmente en lo que son extremidades inferiores, en los glúteos. Y está favorecido, ¿por qué? A veces por las malas condiciones higiénicas y los pequeños traumatismos. Hay una característica referente a lo que es el ectima gangrenoso, sí puede observarse, pero el paciente tiene que ser generalmente inmunodeprimido y genera bacteriemia por Pseudomonas aeruginosa. Y estas características pues ya son diferentes, ¿no? Son pápulas, son hemorrágicos, tienen un borde violáceo rosado que puede progresar a ¿qué? A ulcerarse, a ampollar, y estas escaras pues van a generar cicatriz secundaria. ¿Cómo lo voy a manejar? Ya hemos dicho, si son los mismos agentes etiológicos, yo voy a preferir el uso de lo que son el mismo tratamiento del staph, similar al impético. Entonces me voy con las cefalosporinas de primera generación, que si estoy frente a un gangrenoso, que yo ya sé que es el agente Pseudomonas aeruginosa, pues no lo voy a manejar así, sino ya voy a dar un aminoglucósido y una penicilina anti-Pseudomonas. Ahora, referente a la infección del folículo filoso, pues tenemos lo que es la foliculitis, ¿no? Entonces, vamos a ver que este es un folículo piloso cuando es en términos normales, y cuando ya comienza a afectar lo que es esto al nivel único, pues aparece la foliculitis. Si esto invade y se vuelve más profundo, pues va a generar lo que es la forunculosis. Y cuando ya hay un conjunto de folículos afectados, pues estamos hablando de lo que es el anthrax. Entonces esos ya están inflamados o infectados. Pero es poco frecuente en términos generales el anthrax. Y entonces se viene pues con la gravedad de ¿quién? Otra vez Staphylococcus aureus, pero afectando los folículos. Entonces esta infección está limitada al ósteo folicular, y entonces tú que vas a encontrar una pustulita centrada por un pelo, ¿no? Entonces este halo es eritematoso. ¿Por qué? Porque está comenzando recién en la porción superior del folículo piloso. Generalmente te encuentras Staphylococcus aureus. Muy pocas veces vas a encontrar a los gram negativos, pero ¿cuál es la característica? Que generalmente son pacientes con acné vulgar a los que ya estuvieran manejados con tratamiento antibiótico. Pero en términos generales, tú no estarías pensando que puede ser el gram negativo, sino tú estás pensando que es staph. Factores predisponentes, ya hemos dicho, ¿no? Cualquier traumatismo menor. Entonces, rasurado de áreas pilosas, también la inclusión de estas áreas, ya sea con ropa, con láminas de plástico, que pongan yeso adhesivo, postural, las prótesis, o que estés ocluyendo natural los pliegues intertriginosos, ¿no? Ya sea axilas, inframamarios o anogenitales. El clima no va a ayudar en el caso sea tropical y que tengas una humedad relativa elevada. A veces, obviamente, el corticoide tópico te va a modificar lo que es la microbiota cutánea, generando pues mayor colonización del staph para que desencadene la enfermedad. Entonces, los antibióticos sistémicos van a proliferar que estos gram negativos se incrementen, y estados de inmunosupresión o diabetes pues van a ser otro factor predisponente. Entonces, si es que está afectado de forma superficial, puedes tener el impético de Bohart, que son las pustulitas o pápulas costrosas en el orificio, y a veces están rodeadas de halo eritematoso. Puedes tenerlas diseminadas o aisladas, y a veces sí las vas a tener agrupadas en racimos, pero te va a curar sin dejar cicatrices por el tema de la superficialidad.
Profunda, ya es que abarca lo que es debajo del infundíbulo folicular, vas a tenerlo frecuente en lo que es la barba o en la zona rasurada. ¿Por qué? Porque estas puntas que han sido cortadas, rígidas, pueden penetrar la piel y van a ser con una infección complicada con esta. Estas lesiones generalmente son indoloras y también van a sanar en términos promedio de 7 a 10 días, generando posiblemente una hiperpigmentación postinflamatoria. Ahora necesitarás exámenes auxiliares. En realidad la mayoría de esto es clínico, pero si tuvieses alguna duda o mala respuesta al tratamiento, una evolución tórpida, pues podrías estar pidiendo microscopía directa, en los cuales observarías el clásico staph con cocos gram positivos. El cultivo, cuando ya estás pensando que tu foliculitis sigue recidivándose, hecho crónica, pues ya estarías diciendo, ¿qué tal si es un estado portador? ¿No? Entonces, si solicitas cultivo para las narinas y región perianal del paciente para detectar este estado de portador. ¿Cómo lo manejarías? Pues con lavados bacterianos que tengan clorexidina o triclosan, asociados a pomadas como la mupirocina otra vez al 2%, retropamulina al 1% o ácido fusídico, tal cual la manejas el impetigo, no cambia. Pero si esto ya tiende a generalizarse, está resistente al tratamiento o recurre, pues ya está sospechando que es un staph por ahí probablemente ya resistente adquirido. Muy bien, entonces estos forúnculos, si la foliculitis sigue siendo profunda, pues vaya afectando todo lo que es el aparato pilosebáceo, va a llegar a tu dermis papilar y se genera un absceso perifolicular. Esto por lo general te va a generar una necrosis central y a veces van a formarte también los esfacelos procedentes de esta pared, del folículo y de la dermis, que lo van a eliminar hacia el exterior. Y entonces ya podemos decir que estamos frente a un caso de forunculosis. Entonces este nódulo inicialmente es muy doloroso, puede tener de diámetro entre 1 a 2 centímetros, a veces es fluctuante y que se va a formar el absceso, a veces tiene pústula o no central. Entonces una vez que has drenado el absceso, ¿qué te vas a encontrar si llegaste a lo que es dermis papilar? Un nódulo cavitado. Y a veces puedes tener celulitis en lo que son la región de contigüidad, puede rodearlo el forúnculo. Y entonces ya tendrías que adicionar antibióticos sistémicos, ¿no? Probablemente vía oral, en el caso de ser pocos anexos. ¿Para qué? Para resolver la furunculosis en individuos sanos, en el caso que son grandes, recurrentes o la celulitis asociada. ¿Por qué? Porque puede generarte riesgo de bacteremia. Entonces ya hemos visto lo que es la foliculitis. Ahora vamos a ver otra entidad nosológica, que es la erisipela. Entonces la erisipela, pueden verlo aquí en la fotito, es una infección de la dermis y la porción que es superior del tejido celular subcutáneo. Sí vas a encontrar afectación linfática significativa, y aquí se dice que generalmente ya no era el staph, sino que es el Streptococcus pyogenes uno de los causantes. Pero ¿cómo lo haces al diferencial con la celulitis, no? Porque miren, abarca ya lo que es el tejido graso. Pues vas a encontrar en la erisipela una placa que es eritematosa, puede generar ligero edema, pero es brillante, caliente, muy doloroso. El tamaño es variable dependiendo de la afección, pero los bordes son bien definidos. Entonces acá hay eritema y tú ves el borde que no lo hay, ¿no? Entonces a veces puedes encontrar algo sobrelevados, como diferencia en celulitis, que los bordes no son tan claros. Listo, y también puedes tener aquí el aumento de volumen y la linfadenopatía. Entonces tú por ahí cuando pidas y dices, no, me parece que ya está llegando bacteremia, voy a pedir un hemocultivo, pues generalmente es negativo, solo un 5% tienden a positivizarse. El tratamiento, ya hemos dicho que principalmente si estás pensando en strepto, vas a dar penicilina de aproximadamente 10 a 14 días.
pudieras dar penicilinas resistentes a bacterostomasas como la cloxacilina, ¿no? O lo que son cefalosporina de primera o segunda generación, al igual 10 a 14 días. Si tú estás pensando en lo que es alergias o lo que son las penicilinas, recién uso a veces el uso de lo que es macrólidos, inicialmente eritromicina o de la familia. La celulitis, pues ya es la afección mucho más profunda, ya no solo se queda en como era el impetigo en la epidermis, ya está invadiendo más lo que son la dermis superficial, la profunda y llegando a lo que es el tejido celular subcutáneo. ¿Listo? Entonces aquí pueden ver lo que es la celulitis. No llega a la fascia porque si no estarías frente a una fascitis necrotizante, entonces ese es su límite. Ahora, el borde al ser tan profunda, pues no va a generar una delimitación tan clara como si lo hizo la erisipela. Y también los agentes etiológicos siguen siendo Staph y Streptococcus pyogenes por esta reacción inflamatoria de polimorfos, ¿no? Entonces, comúnmente, ¿qué ocurre? Que la flora que tienes ahí en la piel genera la invasión y secundariamente la enfermedad. Referente a la etiología de la celulitis, ya que les voy a poner, les puse esta diferenciación, porque depende en la variante anatómica que te encuentres. Por ejemplo, si estás pensando que es una celulitis periurbitaria, los principales agentes etiológicos no quedan restringidos a Staphylococcus aureus, sino también podría ser Streptococcus pneumoniae, ¿no? A su vez que ya hemos dicho el Streptococcus beta-hemolítico incorporado. Orbital viene a ser los mismos agentes de los cuales hemos hablado. A veces la facial en niños que no han sido vacunados sí puede ser Haemophilus influenza, pero como menciona aquí, la Haemophilus influenza tipo B dejó de ser el germen causal más frecuente. ¿Por qué? Gracias a la vacunación. Pudieras considerarlo siempre y cuando tu niño no recibió todas las dosis de la vacuna. Y si estás pensando, tu niño viene con aumento de volumen y sospechas que hay una infección ontógena, ya sea absceso periapical, pues vas a decir, no, esto es diferente. Puede ya que estés frente a lo que son anaerobios, pudiera ser bacteroides, fusobacterium o todos los respectivos del género Streptococcus. Ahora, los mosquitos de la piel pues también pueden generar esos traumatismos y secundariamente la infección, ¿no? Entonces, pero aquí, al igual que la frecuencia y Streptococcus pyogenes son los causantes, ¿no? Si tienes una celulitis sinusal, aparte del estafilo, del estrepto o del Haemophilus influenza, también puedes tener otra vez lo que es Streptococcus pneumoniae y anaerobios. Todo depende en cuál es tu zona o localización. Entonces, el cuadro clínico, ¿cómo inicia? Pues bruscamente tú notas que hay una placa que eritematosa, edematosa, caliente y generalmente es muy dolorosa, que se va a extender, pero estos bordes no están elevados ni definidos, ¿no? A veces nosotros antes de iniciar tratamiento, por eso le ponemos nuestra delimitación para ver cómo estamos yendo frente al inicio del tratamiento sistémico. Y entonces a veces sí, los bordes no son tan claros porque pueden observar que aquí todavía se observa el eritema y aquí las zonas no están muy claras. Pero ya está diciendo, doctora, mi hijito ya está postrado en la cama, ya no quiere jugar como antes, está hiporéxico, lo veo que luce mal, está con fiebre, ¿no? Entonces, debido a esta afección que ya llega más profundo, pues vas a encontrar que compromiso de estado general. Y entonces, un mayor o menor porcentaje puedes encontrar infangitis, hasta uno de 4 niños te lo va a decir, las adenoides regionales 1 de 2 niños, muy poco frecuente lo que es trombosis venosa profunda y a veces ya rara vez pudieses tener fictenas o abscesos subcutáneos. En niños pequeñitos a veces esto exuda y entonces vas a encontrar como si te hubiese tocado con la humedad, ¿no? Que esté drenando uno que otro, como gotitas de rocío en las hojitas. Y si tú,
referente a lo que es la afección, por ejemplo, estafilococos, ¿qué te va a generar? Una placa indurada con bordes poco delimitados. Esto no es tajantemente, pero sí te orienta a tener una sospecha clínica. Entonces, generalmente están localizados en extremidades y pudieses encontrar fiebre moderada y escasa afección de tu paciente. El estreptococos, el eritema se dice que es más intenso y que generalmente ya hemos dicho que te va a llegar a un borde delimitado claro, llegando solo a lo que es erisipela. Localización cualquiera, pero aún sea erisipela, sí vas a encontrar fiebre elevada y compromiso ya del estado general. El hemófilus es más agresivo y las lesiones son más características referente a lo que es una placa purpúrica. Vas a encontrar gran enema y dolor. Listo, y van a generarte en la cara, en la mejilla y siempre la fiebre elevada y el estado general también afectado. ¿Qué podemos decir sobre el diagnóstico diferencial entonces con estas imágenes que les he mostrado? ¿No? Entonces, el erisipela va a iniciar en menos de 24 horas, es agudo. Aquí puede tomar un poco más tiempo, que sea insidioso progresivo. La inflamación es superficial. Recordemos que el erisipela está hasta inicios de lo que es tejido celular subcutáneo, a diferencia de la celulitis, que ya comienza, ¿no?, a tener este borde claro. Entonces su inflamación es más profunda. Sí vas a encontrar fiebre mayor a 38, escalofríos, y en ocasiones pues están los síntomas generales también. La inflamación es cutánea, bien delimitada, aquí se observa claramente los bordes, pero acá no, aunque está todo sin límites precisos, a veces no está sobrelevado. Generalmente unilateral, 98%, lo puedes encontrar hasta un 85% en lo que es pierna y pie, y acá no hay un correlato anatomopatológico preciso. Factores de riesgo, la mayoría de pacientes, en esto no hay diferencia. Listo, y aquí pudieras encontrar una puerta de entrada local en el linfoide. Títulos antiestreptolicinas positivos bajo el inicio o durante el seguimiento. Recuerden que esto solo es orientador, no es un diagnóstico. Entonces yo voy a decir, bueno, ¿qué exámenes voy a tomar? ¿Me servirán? En realidad, el hemograma sí, ya hemos dicho, hay mayor afección, compromiso de estado general, pues vas a encontrar en mayoría de veces leucocitosis con esa desviación izquierda, pero no es específico. Si quisieras tomar hemocultivo, también esta negatividad es en la mayoría de los casos, la positividad es muy baja, menos del 10%, no está indicado de rutina, ¿no? Entonces, ¿a quiénes tomarías? Pues te hemos dicho, ¿no? Mayor afectación general a pesar del tratamiento que es instaurado, que tenga una evolución tórpida, tú dices, no, tengo que cultivarlo. Si vas a comenzar a drenar y ves que la lesión pues tiene lugar para unas pústulas, pues tú dirías, ya muy bien, voy a aspirar ahí en el centro de la lesión, pero no es indicativo de rutina. Y la radiología te pudiera ayudar para tener un patrón comparativo en el caso que estés pensando que tu hueso ya está afectado o estás en gran riesgo de osteomeritis, en lo cual poco frecuente. Tratamiento entre las medidas generales y preventivas. Muy bien, tienes que calmar el dolor, la fiebre, medidas antitérmicas también puede ser indistintamente. La higiene personal, vas a dar buena hidratación, la nutrición, piernas, vas a mantenerlas elevadas, aplicando paños fríos y húmedos en la lesión, y te vas al tratamiento específico. Entonces, de primera elección, ya hemos dicho, oxacilina, pero no estás pensando que esto lo vas a dar vía oral, sino ya es un manejo hospitalario. Entonces, 200 miligramos kilo día, cada 6 horas, endovenoso, pudiendo tener los esquemas alternativos. En este caso, pues sí hay patologías asociadas, ¿no? Tiene neumonía y tú, entre otras, y por ahí tiene coinfección con celulitis, tú dices, no, tengo que ampliar el esquema. Entonces me voy con oxacilina, cefalosporina de tercera generación, en un promedio de 10 días. Estás pensando que vas a dar asociado a anaerobios,
Imaginémonos que es una celulitis odontógena, pues oxacilina, clindamicina, las dosis establecidas cada 8 horas. Pero debe estar tu paciente al menos hospitalizado, te dice mínimo 7 días, si es que ha habido compromiso clínico considerable o hay otros problemas asociados. Pero si tú inicias tratamiento empírico y después de 48 horas de haberlo iniciado no desaparece la fiebre, tus signos inflamatorios están iguales, es decir, tú delineaste la zona y ves mayor compromiso de esta, mayor afección general, pues tú dices no, tienes que reevaluar tu terapéutica, estarás de repente frente a un MARSA o será otro, o a veces la mamá no te dijo lo que tenía que decirte. Y en estas complicaciones pues puedes tener bastantes, ¿no? Si comienza la progresión y ya no solo se limita a lo que es ya no solo se queda en lo que es el tejido celular subcutáneo e invade la fascia, queriendo llegar al músculo, tú dices, oh no, estoy frente a un caso de qué, de fascitis necrotizante, está con riesgo de vida, tengo que tomar medidas porque si en 24 horas no las hago, puede fallecer. Si llega al hueso, pues osteomielitis, articulación, artritis séptica, si llega pues y te genera una respuesta exagerada, inflamatoria, desproporcionada, grave infección, tu sepsis, o puede llegarte a un absceso. Entonces, este cuadrito del 2014 que lo hizo la Sociedad de Infecciones de Estados Unidos, pues te da una guía práctica de cómo lo vas a manejar las lesiones de piel y de tejidos blandos, ¿no? Entonces, primero tienes que preguntarte, ¿estás frente a una infección purulenta, llámese forúnculo, antes absceso, o estás frente a una infección necrosante como celulitis erisipela? Si es que esta es leve, pues puedes tener, estás pensando que vas a dar tu sistémico vía oral, clindamicina, cefalosporina, dicloxacilina o penicilina. Si está moderada, ya obviamente hospitaliza, se hace intravenoso con los esquemas que ya hemos mencionado antes, penicilina, ceftriaxona, cefalosporina o clindamicina. Pero si es grave, no, tienes que debridar, quitar el tejido necrótico, de repente, obviamente escapar del proceso necrosante, tratamiento empírico, pero aquí ya te vas pensando en que es MARSA, como comicina, más penicilina, taxobaxam, recuerda que aquí ya está a riesgo de vida, pues, y comienzas a dar el cultivo y sensibilidad al antibiótico para que tengas quién es el agente etiológico y de acuerdo a eso, pues comiences, ¿no? Si es que ese es el tococopiógenes, penicilina clinda, clostridios, penicilina clinda, Vibrio vulnificus, oxiciclina, ceftazidima, aeromonas, oxicilina, o si es polimicrobiana te quedas con la combinación de vancomicina, riperazilina, tazobactam. Entonces, si es que es purulenta, toda está la leve. Entonces, ¿qué comienzas? Pues si haces cualquier absceso, vas a comenzar a hacer incisión y drenaje, ¿no? Moderada, das tu cultivo sensibilidad y comienzas a dar tratamiento empírico con sulfamethoxazole de ciclina hasta esperar el cultivos que te salen para ver cuál vas a dar tu tratamiento definitivo, siendo lo que es estafilococo aureus resistente, los cotrimoxazol, si es que es sensible a dicloxacilina o cefalexina. Es que estás frente a una grave, aparte de hacer la incisión, drenaje, el cultivo, pues ya escalas, ¿no? Vancomicina, odotomicina, lipisolid o sertralina, ¿no? Un cambio definitivo de acuerdo a MARSA, parto empírico. Y si es que es sensible, pues ya podrías desescalar a cefalosporina primera generación o clindamicina. Ya dejando de lado lo que es el tema de lo que es infecciones bacterianas, pues vamos a entrar ya a las que son las virales. Y en este caso vamos a comenzar con molusco contagioso, ¿no? Entonces este virus pues es un poxvirus de la familia Poxviridae, del género Molluscipox, y entonces tiene un gran tamaño de 150-30 nanómetros y que va a generar una baja respuesta inmunológica en la persona infectada. Está distribuido, o sea, esto ocurre a nivel mundial. El promedio, 2 a 5% principalmente de quienes, de niños, adultos sexualmente activos, inmunodeprimidos. Y entonces la transmisión es contacto directo, piel con piel.
pero se ha visto principalmente implicados en los fomites, piscinas. Entonces te dice, doctora, le han aparecido estas lesiones y ya comenzó su curso de natación, fue en el verano hace 6 meses, pero ya lo dejó. Entonces, piscinas, toallas, materiales de gimnasio, baños públicos. El periodo de incubación entre 14 a casi 2 meses. Entonces puede ser contacto directo, que él mismo se autovincule, no doctora, le comenzó a aparecer aquí y ya llegó en la frente o el ojito o el brazo o en los fomites que hemos mencionado. Entonces esta enfermedad puede ser esporádica o epidémica. Si es que tienes un paciente inmunocompetente, generalmente van a desaparecer. Pero doctora, si no le hago nada a desaparecer tan rápido, en realidad la evolución es tan variable que puede durar y desaparecer entre semanas o puede quedar varios años. En realidad pues ya viene ahí mucho, juega lo que es el huésped, ¿no? Entonces la reinfección es posible, sí, pero es poco probable, es asintomático, entonces puede haber discreto purín. Entonces, ¿a quién le fastidia más? En realidad la mamá que ve las lesiones que el niño que las tiene. Y estas lesiones se dice que son autolimitadas, pero la mamá dice, no, no quiero que tenga eso tan feo ahí. Entonces ya vas a generar o vas a llevar a tu niño a que le hagan curetaje, a que le hagan nitrógeno líquido, electrocoagulación, expresión manual, láser, cantaridina, ácido retinoico o ácido tripirol acético, eso dependiendo, ¿ya? Pero si te dicen, no señora, no se preocupe, se van a autolimitar, es un tema estético que puede tener ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a encontrar la lesión? Vas a observar que esta es una pápula, tiene una superficie lisa, es un color nacarado. Puedes también tenerlo de blanquecino, amarillento o en este caso eritematoso, pero tiene que una ubicación central. A veces, generalmente el tamaño son de 3 a 5 milímetros, puede que te aparezca 1 o 10 o más de 100, en realidad pues no hay un número fijo. Sobre las verrugas, estas verrugas ya sabemos que son tumores intraepidérmicos, son benignos. ¿Quién es el causante? Papilomavirus, pero recuerden que tenemos más de 100 tipos, se los he puesto aquí los más importantes, que son que generalmente les causan las verrugas. Entonces, ¿qué ocasiona? Que infecta el epitelio escamoso, va a generar proliferación tumoral, si es que es benigna y maligna, ¿no? Entonces, lo más común que puedes observar es la verruga. Igual, tu periodo de incubación es muy variable, puedes durar hasta semanas, hasta más de un año. Y se van a diseminar, ya sea contacto directo o indirecto, por esta irrupción de la barrera epitelial, ya sea que traumatismos, maceración. Entonces, pueden ver de acuerdo al tipo de papilomavirus, pues cuál es la patología generalmente asociada. El pico de incidencia pues es en edad escolar, que generalmente está entre un 7 y 10%. ¿Cuáles vas a encontrar como más frecuentes? La vulgar, en manos, en codos y rodillas. Lo que es después, como segundo, vas a encontrar lo que son las plantares. Y luego lo que son las planas. Las filiformes y digitadas se encuentran generalmente en cara y en las planas también. Asimismo en el dorso de manos, en rodillas. ¿Puedes tener por como plantar? Sí. Y las anagenitales pues ya son condilomas acuminados. Ahora, si es que existe pues una autoinoculación que comienza el niño a llevarse las manos a la boca, sí las puedes encontrar a veces en lo que es mucosa oral o submucosa de los labios. En las vulgares, estas son pápulas firmes, tienen la superficie rugosa o córnea, puede variar desde ser tan chiquitas como 1 milímetro hasta tener varios centímetros. Y si confluyen entre estas, te va a generar grandes masas. Pueden ser asintomáticas o dependiendo de la zona, sí te pueden generar algún dolor. ¿Listo? Y puedes encontrar el fenómeno de Kerner. ¿Quién es el agente? Pues ya hemos dicho, de los serotipos 2, 57 o 1004. ¿Y se van a quedar ahí siempre? No. Generalmente el 65% de las verrugas van a desaparecer, pero va a tomar tiempo. ¿Cuánto? En promedio años, se dice que generalmente 2. Pero yo no puedo predecir cuál será el curso de la enfermedad.
Entonces, ni el número de arrugas, ni la edad, ni la localización de las mismas puede predecir eso. En las plantares van a comenzar igual, con las pequeñas pápulas que van a ser lesiones redondeadas, bien definidas. Su superficie siempre va a ser queratóxica rugosa y va a estar rodeada de un collarete corno engrosado. Cuando tú lo raspas para hacer el diagnóstico y lo miras con un dermatoscopio, vas a encontrar unos puntitos pequeños y sangrantes. Y estas son las puntas de las pupilas dérmicas que han sido elongadas. También los más frecuentes 1, 2, 4 y 57 de los serotipos, y un 30-50% van a desaparecer. Pero ¿cuánto tiempo lo vas a tener en el pie? Probablemente 6 meses. Y cuando tú observas que ya esta lesión se está oscureciendo, generalmente ya estás pensando que hay una trombosis de los vasos sanguíneos, y eso te va a generar, o ya vas a estar diciendo, ya está en regresión. Las planas, que generalmente hemos dicho que aparecen en la carita, son lisas, ligeramente elevadas, por eso su nombre, y a veces el color es tal cual como la piel, y a veces pueden aparecerte entre 2 o también muchos cientos. Son redondeadas, poligonales, se dice que la longitud es entre 1 y 5 centímetros, principalmente en carita o en el dorso de las manos, y también van a presentar el fenómeno de Kerner dibujando trayectos lineales cortos. Serotipos generalmente el 3 y el 10. ¿Cómo van a regresionar o cómo te vas a dar cuenta? A veces vas a encontrar leve eritema y edema en la zona afectada, o que comienzan a volverse pruriginosas. El diagnóstico, pues generalmente clínico. Si tú quisieras pedir una histología de la lesión o microscopía electrónica, si es para ver si las partículas virales, ¿no? Esto ya en tema de estudios, inmunohistoquímica, inmunocitoquímica, ADN viral, ya sea hibridación, la cadena de la polimerasa, para ver qué tipo de BPH está afectando. El tratamiento, pues ya hemos dicho, en esta amplia variabilidad de la evolución, puede ir desde que se resuelvan espontáneamente sin cicatrices, o que ya comiences a utilizar todos estos tratamientos de aquí. Entonces todavía no se dice cuál es mejor a otro, por eso no está claramente establecido en los estudios actuales la supremacía de unos frente a otros. Ahora, esto hay que también educar un poco a las madres. No deberíamos aplicar ningún tratamiento más doloroso que la propia verruga, que en sí hasta puede ser asintomática, pero la mamá quiere que la extraigan, quiere que se la retire, ¿no? Entonces puede ser desde los químicos, los físicos, como ácido salicílico, colocar láser pulsado, radioterapia, metaldeído, coagulador de infrarrojos, dar terapia antiviral, podofilina, formol, interferón, imiquimod, nitrato de plata, tricloracético, ácido retinoico, retinoides, terapia, la cirugía, termoterapia o la crioterapia. Y ahora, referente a lo que compete a lo que es herpes simple, ya sabemos, ¿no? Entonces, esta familia, la herpes viridae, que tienen menos 8 virus, que son patógenos para nosotros, recordemos siempre que es el serotipo el 1 y el 2, que generalmente te van a dar las múltiples formas clínicas de la infección cutánea. Y esta afección que se inicia en el tejido mucocutáneo va a quedar latente en quienes, en las neuronas de los ganglios nerviosos, generalmente en la zona dorsolateral, ¿no? Y va a generar que reactivarse de cuando en cuando y generarte las recurrencias mucocutáneas. ¿Y cómo te contagias? Pues vas a tener una exposición directa del tejido mucocutáneo al virus. No hay evidencia que lo adquieran al aire o fomites, pero se dice que pudiera estar fuera del tejido hasta 30 minutos en las toallas, asientos de inodoros, entre otros. Pero actualmente, pues todavía esa no es una contagio claro. El cuadro clínico, pues también mucho depende de la respuesta del huésped, ¿no? Que puede generarte desde una primoinfección herpética, llevándote a una gingivostomatitis herpética, vulvovaginitis, queratoconjuntivitis, la primoinfección cutánea, la herpes simple neonatal, eczema herpético, herpes recurrente, la genital, o ya llevándote a las formas graves o las atípicas, como encefalitis, parálisis de Bell,
meningitis linfocitaria recurrente, herpes simple ya en inmunodeprimidos. Entonces, la afección pues, puede ser cualquiera, pero las características es que estas vesículas tienen contenido seroso, ¿no? Y miren cómo es la base es eritematosa, generalmente aparecen todas confluentes, se dice que es en ramillete, ¿no? Pueden observar aquí claramente y ya están precedidos de que al inicio vas a encontrar, antes que se formen, que son pruriginosas, que están generándole ardor, dolor o parestesias. Entonces te dice la mamá, sí, no quiere comer, está ahí, que se toca frecuentemente, está irritable y todo. Y después, y mira, Victoria, le han salido estos granitos. Generalmente se curan entre 1 a 3 semanas. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Igual, datos clínicos, que en la mayoría de casos pues va a ser muy suficiente. Pero si ya ves que está generando severidad, imaginemos que se infecta y te da una encefalitis o que haya típicos, pues ya tendrías que confirmarlo con alguna técnica. Entre ellos, puedes tener el cultivo de virus, que es el más fiable en células vivas, que te da unos 5 días, pudieses pedir histología, el citodiagnóstico de sangre, que va a ser un frotis de la base de la ampolla, ya y coloreado pues, con Jensa o con Nicolau, anticuerpos monoclonales o reacción de cadena de la polimerasa. El tratamiento es soporte, en el caso pues no sean tan graves, ¿no? Entonces tú vas a controlar lesiones locales ¿con qué? Con antisépticos locales. ¿Para qué? Para evitar que se te sobreinfecte. Y también ayudarle a que la piel se seque, para que seque estas superficies húmedas y que puedan penetrar los tratamientos en crema. Recuerden que los antivirales sistémicos no siempre van a ser necesarios y para esto pues recuerden que la ciclovir es la molécula en la cual gira en torno a todo lo que son tratamientos de la herpes viral. ¿Por qué? Porque va a inhibir aquí al ADN polimerasa viral. Entonces tienes el antiviral tópico y oral. Y estos agentes son útiles en el tratamiento inicialmente cuando se inicia en las primeras 48 horas de inicio de la enfermedad. ¿Por qué? Porque va a detener la replicación y la generación de enfermedad. Y se dice que la profilaxis con agentes orales sí es recomendado por muchos para pacientes cuando existen múltiples recurrencias. El herpes zóster es la reactivación del virus de quién? De varicela zóster. No se sabe cuál es el mecanismo o el agente de los cuales están implicados para la reactivación, pero este porcentaje es bajo porque se dice que en población pediátrica es menos del 10% de los casos que vas a encontrar estas características. Más frecuente, recuerden que son en adultos de más de 50 años. Y la aparición pues va a generar primero un dolor radicular asociado pues al dermatoma afecto, y este es un dolor, ya hemos dicho, que va a implicar lo que es los dermatomas. Vas a observar asimismo vesículas que están limitadas generalmente al dermatoma inervado por el ganglio sensorial, ya sea espinal o craneal único. Entonces inicialmente vas a encontrar una hiperestesia cutánea, un dolor más difuso, pudiera ser escozor asociado a algún hormigueo, y recién en 1 y 3 días secundarios pues vas a encontrar la erupción, que son las pápulas rojas. Estas pápulas se transforman en vesículas y luego pústulas, y se pudieran encontrar no solo en un dermatoma sino en varios. La recuperación se dice que en promedio va a durar entre 2 a 3 semanas, y estas vesículas herpéticas sí son contagiosas. Listo, el contacto directo también en la piel, pueden contagiar hasta 7 días después que comienza la infección en sujetos normales. Obviamente si estás inmunosuprimido, la resolución va a ser mayor y por lo tanto todavía vas a tener el virus activo en esas vesículas. Las complicaciones, pues depende, generalmente se dice que hay que prestar mucha atención en lo que son todas las dependientes del nervio trigémico por estas complicaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque puede afectar y generar todo lo que es la zona ocular, como uveitis, queratitis, conjuntivitis, parálisis oculomotora, proctosis, escleritis, oclusión
vesícula retiniana, ulceración, incluso la necrosis folicular. ¿No? Si la afección es en lo que es zona óptica, pues tendrás que tener lo que es el herpes zosterótico, y si tienes una parálisis facial asociada, pues te estará constituyendo ya el síndrome de Reisner-Conn, que constituye lo que es parálisis facial, vértigo, tinnitus, sordera, otalgia y las vesículas asociadas. Entonces en el mercado pues existe el aciclovir, famciclovir y valaciclovir. Nos preferencia, recuerden que estos son basados en las moléculas de ciclovir, y ahí le pongo las presentaciones de los regímenes recomendados. Entonces, la duración del tratamiento obviamente va a depender de esta gravedad de la infección, el estado de tu paciente y la respuesta que tengas frente al tratamiento. Si estás en una gingivostomatitis herpética, vas a comenzar, ya hemos dicho, en las primeras 72 horas con eficacia controvertida, pero ya estás pensando que vas a darle 60 miligramos kilo día cada 6 horas durante 7 días aproximadamente. Si estás frente a un huésped inmunocomprometido, pensando en que estás con afección cutánea, localizada, progresiva o diseminada, si es que tiene más de 2 años, pues te vas con aciclovir como máximo de tope 1000 miligramos al día, de 3 a 5 días, en promedio 7 a 14 días. ¿Listo? El intravenoso, en menores de 12 años también, 30 miligramos kilo día cada 8 horas, o sea, 10 miligramos kilo dosis, también en promedio 7 a 14 días. Y se dice que en pacientes con serología positiva HIV, 21 días cuando tienes una enfermedad diseminada. Si lo vas a usar en el aciclovir tópico, pudieses aplicarlo, dice hasta 6 veces al día durante 7 días. Y si tienes herpes zóster en huésped inmunocompetente, iniciar siempre en esas 72 horas. Más de 2 años, 800 miligramos 5 veces al día, 5 a 7 días. Si vas a hacerlo de forma intravenosa, pues también el mismo régimen que estás utilizando que en el inmunocomprometido durante 7 a 10 días. Y mayor de 2 años, pues ya con 1500 miligramos metro cuadrado día, también en promedio 7 a 10 días. Ese es más o menos el tiempo estimado. Entonces, ya para terminar las respuestas al caso clínico, pues, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo? Impetigo costroso. Listo, el diagnóstico es clínico, en realidad no debería estar pidiendo exámenes auxiliares. Y el tratamiento no podría quedarme solo restringido a lo que es la mupirocina al 2%. Podría iniciarla así, recuerden, ya hemos dicho, lavado con agua y jabón previo a la aplicación, que tendría que hacer 3 veces al día por 7 días, y tendría que adicionar tratamiento sistémico. Algunos dicen, si observan más de 5 lesiones, tiene que ser de preferencia sistémico. ¿Listo? Entonces, cefalosporina de primera generación, cefalexina en el rango de 50 a 100, comiencen con 50 miligramos kilo día cada 6 a 8 horas por 7 días, y esperar la resolución. Muy bien, eso era todo lo que tenía por usted.